Cuando escuchamos hablar de los enemigos de Israel en la Biblia, hay un nombre que resuena con fuerza: los amalecitas. Pero, ¿quiénes fueron exactamente? ¿Por qué, a lo largo de la historia bíblica, su nombre aparece una y otra vez? ¿Y por qué fueron considerados uno de los principales enemigos del pueblo de Dios? Hoy nos sumergiremos en la historia de esta antigua tribu, cuyos encuentros con los israelitas marcaron momentos clave en las Escrituras. Los amalecitas no solo eran un pueblo guerrero, sino que se presentaron como una amenaza persistente para los israelitas durante décadas. Pero lo que es aún más interesante es que esta enemistad comenzó mucho antes de que Israel siquiera llegara a la tierra prometida. ¿Por qué lucharon los amalecitas contra Israel? ¿Qué motivó a esta tribu a atacar una y otra vez a los descendientes de Abraham? A lo largo de este relato, descubriremos cómo su origen, sus decisiones y, finalmente, su destino, se entrelazaron con el pueblo de Israel de una manera que cambiaría el curso de la historia. Pero más allá de las batallas y los conflictos, la historia de los amalecitas está marcada por lecciones profundas que aún podemos aplicar hoy. ¿Qué nos enseñan sus acciones? ¿Qué sucede cuando un pueblo elige ser enemigo de otro, especialmente cuando ese otro es el pueblo elegido por Dios? A medida que profundizamos en su historia, veremos cómo sus decisiones no solo afectaron su propio destino, sino que también tuvieron implicaciones para generaciones futuras. En este video, exploraremos cada uno de los momentos clave que definieron la relación entre los amalecitas y los israelitas. Desde sus primeros encuentros hasta su desaparición, analizaremos cómo su historia se entrelaza con las lecciones espirituales más profundas de la Biblia. Así que acompáñame mientras desentrañamos la historia de los amalecitas, una tribu cuyo legado, aunque olvidado por muchos, sigue siendo relevante en los textos sagrados hasta el día de hoy. Para comprender quiénes fueron los amalecitas, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes. Los amalecitas no surgieron de la nada. Su historia comienza mucho antes de que tomaran las armas contra Israel. Todo empieza con un hombre llamado Amalec, el fundador de la tribu. Amalec era hijo de Elifaz, quien, a su vez, era el hijo mayor de Esaú, el hermano de Jacob, el patriarca que dio origen al pueblo de Israel. De alguna manera, los amalecitas y los israelitas compartían una conexión, aunque lejana. Esaú y Jacob eran los hijos de Isaac, lo que significaba que los amalecitas eran, en cierto modo, parientes de los israelitas. Esaú, quien también fue conocido como Edom, vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Este acto, aunque en apariencia simple, desencadenó una serie de conflictos que durarían generaciones. Esaú, al sentir que su hermano lo había despojado de su bendición, se distanció de la familia, y sus descendientes, los edomitas y los amalecitas, se convirtieron en enemigos constantes de los israelitas. Amalec, el hijo de Elifaz y Timná, una mujer cananea, fundó así una tribu que sería conocida por su agresividad y su hostilidad hacia el pueblo de Israel. En los relatos bíblicos, los amalecitas no solo eran conocidos por su relación con Esaú, sino también por ser una tribu nómada, con una cultura guerrera que los llevaba a atacar a sus enemigos sin piedad. Sin embargo, su origen no fue solo geográfico, fue también espiritual. Al estar tan distantes del pueblo elegido por Dios, los amalecitas pronto se alinearon con todo lo que representaba la oposición a Israel y a su Dios. Los amalecitas comenzaron a forjar una identidad basada en la confrontación, y sus primeros movimientos contra Israel fueron un reflejo de una enemistad que parecía predestinada. A pesar de su conexión sanguínea con los israelitas, los amalecitas decidieron ser los enemigos de los hijos de Jacob. Desde el principio, la relación entre estos dos pueblos fue todo menos pacífica. Pero lo más interesante es que, aunque los amalecitas eran enemigos de Israel, su existencia misma iba a ser clave para el cumplimiento de una profecía de gran alcance. El primer gran encuentro entre los amalecitas e Israel ocurrió en un lugar remoto, en el desierto de Refidim, justo después de la salida de Egipto. Los israelitas, recién liberados de la esclavitud, estaban viajando por el desierto, confiados en la dirección de Moisés y en la protección de Dios. Sin embargo, cuando se encontraban en un momento vulnerable, los amalecitas decidieron atacar. Este ataque no fue algo casual. Los amalecitas eligieron a propósito a los israelitas, en un momento en el que, al ser un pueblo recién liberado, todavía no tenían un ejército organizado ni la fortaleza para defenderse como una nación establecida. Lo que hizo aún más cruel este ataque fue que los amalecitas atacaron a los más débiles del campamento, aquellos que no podían caminar tan rápido ni defenderse, como las mujeres, los niños y los ancianos. En su mente, esta era una oportunidad para destruir a su enemigo de manera rápida y efectiva. Pero los israelitas no estaban solos. Dios estaba con ellos. Moisés,
sabiendo que solo en la fuerza de Dios podrían vencer, subió a una colina cercana y levantó su vara. En ese momento, algo increíble ocurrió. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, el ejército israelita prevalecía y comenzaba a derrotar a los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba sus manos por el cansancio, los amalecitas empezaban a ganar terreno. Aquí es donde entra en acción una escena conmovedora de apoyo y unidad. Aarón, el hermano de Moisés, y Hur, otro líder israelita, se dieron cuenta de la situación y rápidamente acudieron a ayudar. Juntos, sostuvieron las manos de Moisés, asegurándose de que no cayeran, lo que permitió a los israelitas continuar luchando con el respaldo divino. Así, con la mano de Dios guiando la batalla, Israel consiguió una victoria milagrosa sobre los amalecitas. Este enfrentamiento, aunque aparentemente solo una batalla más en la historia de los israelitas, se convirtió en un símbolo de la constante lucha del pueblo de Dios contra sus enemigos. Y lo más importante es que Moisés, en nombre de Dios, no solo consiguió la victoria, sino que también dejó claro que la guerra contra los amalecitas no sería olvidada. Dios mismo le ordenó a Moisés que escribiera un recordatorio de este evento, prometiendo que, en el futuro, los amalecitas serían completamente destruidos, borrando su nombre de la faz de la tierra. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino una declaración profética de que la lucha de Israel contra sus enemigos era, en última instancia, una lucha por la justicia divina. Y aunque este fue el primer gran enfrentamiento, la historia de los amalecitas con Israel no terminó allí. En el siguiente capítulo, veremos cómo esta victoria no fue suficiente para borrar la enemistad. Los amalecitas seguirían siendo una amenaza, y la venganza de Dios contra ellos continuaría. Tras la victoria en Refidim, la historia de los amalecitas no terminó con una simple batalla. Aunque los israelitas habían ganado ese enfrentamiento, algo mucho más profundo y trascendental se había desencadenado: la maldición de Dios sobre los amalecitas. Esta no era solo una venganza temporal, sino una sentencia divina que resonaría a lo largo de generaciones. En el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 25, Dios le da instrucciones a Moisés para que el pueblo nunca olvide lo que los amalecitas hicieron. En Deuteronomio 25, 17-19, Dios dice: «Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al encuentro en el camino y te derrotó en tu debilidad, a todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y fatigado, y no temió a Dios. Por tanto, cuando te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que te da Jehová tu Dios, para que la poseas en heredad, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides». Este mandato no era solo un recuerdo histórico, sino un mandato profético y divino. Dios le dice a Israel que cuando lleguen a la tierra prometida, debían vengarse de los amalecitas, no por una cuestión personal, sino porque su maldad y su crueldad no quedarían impunes. Atacar a los más débiles, a los indefensos, como lo hicieron en Refidim, fue un acto tan abominable a los ojos de Dios que su juicio no podría ser evitado. Es importante notar que este no es solo un acto de venganza humana. En la cultura bíblica, Dios es el justo juez, y sus decisiones están siempre basadas en principios de justicia, rectitud y rectificación. El pecado de los amalecitas no solo había sido contra Israel, sino también contra Dios mismo. Habían desafiado la santidad de Dios al atacar de manera tan cruel a su pueblo. Este mandato se mantuvo presente en la mente de los israelitas mientras avanzaban hacia la tierra prometida. La venganza de Dios sobre los amalecitas no era solo una cuestión de guerra, sino una cuestión de justicia divina. Mientras tanto, la sombra de este juicio se extendía sobre la tribu, marcando su destino. La historia de los amalecitas y la maldición de Dios contra ellos no solo habla de una sentencia en el contexto de una guerra, sino también de la importancia de la justicia de Dios, que no perdona la maldad sin remedio. Y aunque los amalecitas aún no sabían lo que les aguardaba, su destino ya estaba sellado. La sentencia divina contra los amalecitas estaba clara: debían ser destruidos completamente. Y fue bajo el reinado de Saúl que esta orden recibió su cumplimiento. Sin embargo, lo que parecía ser el momento en que la justicia de Dios se ejecutaría de manera definitiva se convirtió en un ejemplo de desobediencia y fracaso. En 1 Samuel 15, Dios le da a Saúl una orden directa a través del profeta Samuel: «Ve, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. No los perdones, mata a hombre y mujer, niño y niña, vaca y oveja, camello y asno». Saúl debía no solo derrotarlos en batalla, sino erradicar toda la tribu, sin dejar rastro de su existencia, tal como Dios había mandado. Pero cuando Saúl y su ejército enfrentaron a los amalecitas, algo sucedió que cambiaría el curso de la historia. Después de una victoria decisiva,
Saúl decidió que no iba a cumplir completamente la orden de Dios. En lugar de destruir todo, Saúl perdonó la vida al rey Agag, el líder de los amalequitas, y también permitió que el mejor ganado fuera capturado y mantenido con vida. Según Saúl, esto se debía a que el ganado valioso podía ser utilizado como ofrenda a Dios, y que perdonar la vida de Agag podría ser una forma de mostrar misericordia. Pero la desobediencia de Saúl no pasó desapercibida. Samuel, el profeta de Dios, confrontó al rey con severidad. ¿Por qué no has obedecido la voz de Jehová?, le preguntó Samuel. Saúl, sin embargo, justificó su acción, diciendo que había traído a Agag con vida para ofrecer sacrificios a Dios y que había salvado lo mejor de las ovejas para hacerlo. La respuesta de Samuel fue contundente y grave. He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Samuel explicó a Saúl que, al desobedecer, había despreciado la palabra de Dios, y por lo tanto, Dios también lo desechaba como rey. La acción de Saúl no solo fue un acto de desobediencia, sino que mostró una falta de respeto hacia la autoridad de Dios. Como consecuencia, Samuel tomó una espada y ejecutó personalmente a Agag, el rey de los amalequitas, cumpliendo la orden divina. Esta fue una clara demostración de que el juicio de Dios sobre los amalequitas no podía ser alterado ni por las buenas intenciones de Saúl. Este evento marcó un punto de no retorno para Saúl. Su desobediencia tuvo graves consecuencias, no solo para él, sino también para el futuro de Israel. Dios rechazó a Saúl como rey, y un joven pastor llamado David fue ungido como el futuro rey de Israel. El fracaso de Saúl ante la orden divina sobre los amalequitas subraya una lección importante. Dios valora la obediencia total. La misericordia y los sacrificios no pueden justificar la desobediencia a las instrucciones divinas. A pesar de la desobediencia de Saúl, los amalequitas no escaparon de su destino. La historia de su destrucción continuaría, y la lucha contra ellos aún no había terminado. Aunque Saúl había fallado en cumplir con el mandato de Dios, la profecía de la destrucción de los amalequitas no había sido anulada. La sentencia divina estaba sellada, y el tiempo de la venganza de Dios contra esta tribu estaba por llegar. Esta guerra no era solo un conflicto territorial o una cuestión de poder, sino una manifestación del juicio de Dios sobre la maldad que los amalequitas habían sembrado. A lo largo de la Biblia, los amalequitas representan la oposición a Israel, no solo como un pueblo, sino también como una manifestación del mal en el mundo. Dios había hecho un juramento a Moisés en Refidim, cuando los amalequitas atacaron a su pueblo en el desierto. La orden fue clara: su nombre debía ser borrado de debajo del cielo. Esta sentencia no era una venganza personal de los israelitas, sino una acción directa de Dios, que usaba a Israel como su instrumento de justicia. Incluso después del fracaso de Saúl en 1 Samuel 15, la profecía seguía viva. Dios había prometido que la memoria de los amalequitas sería eliminada, y a pesar de la desobediencia de Saúl, este juicio se cumpliría. En textos proféticos posteriores, como en Amós 1:13 y Sofonías 2:9, se mantiene la certeza de que la destrucción total de los amalequitas sería inevitable. Los profetas no solo recordaban los crímenes cometidos por esta tribu, sino que también anticipaban la intervención de Dios para erradicarlos completamente. En 1 Samuel 28, cuando Saúl busca el consejo de una medium antes de enfrentarse a los filisteos, y se encuentra con la sombra de su fracaso, podemos ver cómo el destino de los amalequitas aún estaba marcado para su ruina. El juicio no se detendría por la inacción humana. Esta es una lección clave en la historia. Aunque los hombres fallen en llevar a cabo la voluntad de Dios, su justicia se cumplirá, ya sea mediante la obediencia de otros o por la intervención divina directa. La destrucción de los amalequitas no solo era un juicio sobre una tribu que había atacado a los israelitas, sino también un acto de limpieza espiritual. A lo largo de las Escrituras, el juicio sobre los amalequitas se presenta como un ejemplo de cómo Dios enfrenta y destruye el mal, para que su pueblo pueda avanzar en pureza y justicia. Cada uno de estos juicios en la Biblia, aunque severos, sirve para demostrar que Dios no puede tolerar la maldad y la injusticia, y que su palabra se cumple. Con el juicio aún pendiente, la historia de los amalequitas tomaría un giro decisivo bajo el liderazgo de David. En el siguiente capítulo, veremos cómo este rey elegido por Dios se encargaría de la venganza que Saúl no pudo llevar a cabo, trayendo finalmente la justicia que los amalequitas habían merecido durante tanto tiempo. La historia de los amalequitas no terminó con la desobediencia de Saúl, y la justicia de Dios, aunque retrasada, estaba a punto de cumplirse. Mientras Saúl perdía su reinado, un joven pastor llamado David comenzaba a emerger como el futuro líder de Israel. David, a diferencia de Saúl, era un hombre conforme al corazón de Dios,
y la oportunidad de ejecutar la voluntad divina sobre los amalequitas llegaría bajo su liderazgo. El punto culminante de la venganza de Dios contra los amalequitas se daría durante el reinado de David, cuando estos enemigos de Israel atacaron nuevamente. En 1 Samuel 30, los amalequitas hicieron lo impensable, atacaron la ciudad de Siclag, donde David y sus hombres se encontraban, y se llevaron cautivos a todas las mujeres y niños, además de robar todos los bienes de la ciudad. Este ataque dejó a David y a su ejército devastados y enfurecidos, ya que no solo habían perdido a sus familias, sino también todo lo que poseían. David, sin embargo, no se dejó vencer por el desánimo. En lugar de rendirse, buscó la dirección de Dios. En una muestra de total confianza, David pidió a Dios que le revelara si debía perseguir a los amalequitas y si podría recuperar a los cautivos. Dios le respondió afirmativamente, asegurándole que derrotaría a los amalequitas y que todo lo que habían robado sería devuelto. Con esta promesa divina, David y sus hombres emprendieron una persecución tras los amalequitas, y, después de varios días de arduo viaje, los alcanzaron en un campamento aislado. Fue entonces cuando la victoria de David fue total. Los amalequitas fueron derrotados, y todo lo que habían robado fue recuperado, incluyendo las mujeres y los niños que habían secuestrado. Este fue un momento clave no solo para David, sino también para el cumplimiento de la justicia de Dios. David no solo recuperó lo que le pertenecía, sino que también destruyó a los amalequitas de manera definitiva, poniendo fin a una larga serie de ataques y opresiones. A través de este acto, se cumplió en gran parte la sentencia divina que había sido emitida muchos años antes. La victoria de David no fue solo una venganza personal, sino un acto de obediencia a la voluntad de Dios, quien finalmente permitió que su pueblo recibiera justicia. El enfrentamiento de David con los amalequitas fue también una lección de confianza y obediencia. A pesar de las dificultades y la devastación, David nunca dudó de la promesa de Dios. En sus manos, la espada de justicia fue guiada por la dirección divina, y la victoria fue completa. Pero lo que David hizo no fue solo un acto de justicia contra los amalequitas. Esta victoria representó un momento crucial en la consolidación del reino de David, quien, con cada batalla ganada, se acercaba más a ser el líder que Dios había destinado para Israel. Sin embargo, la historia de los amalequitas no terminó ahí. Aunque los israelitas lograron una victoria significativa, el destino de los amalequitas estaba lejos de ser borrado del todo. La derrota de los amalequitas a manos de David fue un punto de inflexión importante, pero la desaparición total de esta tribu no fue un evento inmediato. Aunque los israelitas recuperaron lo que les había sido robado y sufrieron una victoria rotunda, la desaparición de los amalequitas fue un proceso gradual. La tribu, que había sido una amenaza constante para Israel durante siglos, empezó a desvanecerse del escenario histórico, pero no de forma tan rápida como algunos podrían esperar. Después de la derrota que David les infligió, los amalequitas ya no fueron una amenaza directa. La pérdida de poder y la dispersión de sus miembros a otras regiones marcaron el inicio de su desaparición como una nación coherente. Algunos de los sobrevivientes de la tribu pudieron haberse integrado con otros pueblos o se unieron a tribus vecinas, perdiendo así su identidad como amalequitas. A pesar de la severidad de su derrota, los amalequitas no fueron completamente exterminados, lo que permitió que, en algunas ocasiones, se mencionara a los amalequitas en tiempos posteriores de la historia bíblica. La importancia de esta derrota para Israel fue significativa, pero la completa erradicación de los amalequitas no se realizó en un solo golpe, sino que fue parte de un proceso de asimilación y dispersión. Es posible que, al estar rodeados de otros pueblos, muchos amalequitas perdieran su identidad tribal a lo largo del tiempo, especialmente cuando otras naciones poderosas tomaron protagonismo en la región, como los filisteos o los babilonios. Aunque en las narraciones bíblicas posteriores ya no se mencionan a los amalequitas como una fuerza militar organizada, su historia y su legado no se desvanecieron por completo. Los amalequitas seguían siendo un símbolo de la maldad y la oposición a los propósitos divinos, incluso si ya no existían como una nación. En textos proféticos como en Amós y Sofonías, vemos que su destrucción aún se menciona, indicando que aunque físicamente derrotados, su condena moral y espiritual perduró. Con el tiempo, la influencia de los amalequitas fue reemplazada por otras amenazas para Israel, pero su presencia sigue siendo un recordatorio de la justicia de Dios, de cómo una tribu que eligió ser enemiga de su pueblo y de su fe, terminó disolviéndose bajo el peso del juicio divino. A pesar de su desaparición física, el concepto de Amalek perduró en las enseñanzas y lecciones de la Biblia. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la desobediencia a Dios y la opresión de los débiles pueden llevar a la destrucción, no solo en el plano físico, sino también en el plano espiritual. En el próximo capítulo,
Nos adentraremos en cómo los amalequitas fueron finalmente condenados de manera simbólica en la profecía bíblica, mostrando que, a pesar de su desaparición como pueblo, el juicio de Dios continuó resonando en la historia de Israel. Acompáñanos para descubrir cómo se cerró este ciclo de juicio y justicia. Aunque los amalequitas fueron derrotados en batalla, su destino final estaba sellado no solo por la espada de David, sino también por la condena divina que resonó a través de los siglos. La historia de los amalequitas es, en muchos sentidos, un recordatorio de la justicia de Dios, que no solo castiga las acciones malas en el presente, sino que también predice un juicio definitivo para aquellos que se oponen a sus planes y a su pueblo. La profecía contra los amalequitas sigue siendo uno de los ejemplos más claros en la Biblia de cómo Dios cumple su palabra de justicia. A lo largo de los libros proféticos, su destrucción se menciona repetidamente, subrayando que la condena de los amalequitas no era solo temporal, sino eterna. En Amós 1:13, se menciona que Dios castigaría a los amalequitas por destazar a las mujeres embarazadas de Galaad, un acto de extrema brutalidad que muestra su desprecio por la vida humana. Este acto fue tan vil que se convirtió en uno de los motivos para su destrucción. Dios no pasaría por alto sus crímenes, y la profecía de su caída se hizo más concreta con cada mención. En Sofonías 2:9, el profeta también hace referencia al juicio contra los amalequitas. Aunque la tribu ya no existía como una entidad política fuerte, su condena seguía vigente. Sofonías profetiza: por eso, como vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, ciertamente Moab será como Sodoma, y Amón como Gomorra. Los amalequitas serán desolados. Esta profecía refleja la completa erradicación de los amalequitas, de manera similar a la destrucción de otras naciones impías que se habían opuesto al pueblo de Dios. Este juicio final, como podemos ver, no es solo físico, sino que también implica una condena espiritual. Los amalequitas, al ser símbolos de la maldad y la resistencia contra los designios divinos, fueron destinados a ser borrados no solo de la historia, sino de la memoria misma del pueblo de Dios. Esto se convierte en una lección sobre cómo Dios no tolera la maldad y cómo su justicia, aunque a veces demorada, finalmente prevalece. Aunque los amalequitas como pueblo físico desaparecieron, su simbolismo perdura en las Escrituras como un recordatorio de los efectos de oponerse a la voluntad de Dios. La justicia divina, representada en la destrucción de los amalequitas, no solo fue un juicio de destrucción, sino también una purificación del mal que podía contaminar la pureza de Israel. Los relatos sobre los amalequitas siguen sirviendo como advertencia para aquellos que se alejan de la rectitud y la obediencia a Dios. Con la desaparición física de los amalequitas y su condena definitiva en las Escrituras, vemos cómo la profecía de su erradicación se cumplió no solo en la historia de Israel, sino también en el recuerdo colectivo del pueblo de Dios. La historia de los amalequitas, desde su origen hasta su condena final, es mucho más que una serie de batallas y victorias. Es una lección profunda sobre la justicia, la obediencia y la fidelidad a Dios. A través de este relato, se nos enseñan principios que siguen siendo relevantes hoy en día, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra forma de vivir en el mundo. Lección 1. La desobediencia tiene consecuencias. Uno de los mensajes más claros que emerge de la historia de los amalequitas es la seriedad de desobedecer a Dios. La desobediencia de Saúl al no destruir completamente a los amalequitas, al perdonar a Agag y tomar lo mejor del botín, no solo lo llevó a perder el favor de Dios, sino que también retrasó el cumplimiento de la justicia divina. Dios, sin embargo, nunca se olvida de sus promesas. El juicio contra los amalequitas se cumplió, aunque fue a través de un proceso más largo de lo que muchos podrían haber esperado. Esto nos enseña que cuando desobedecemos, no solo estamos deshonrando a Dios, sino también retrasando las bendiciones y la justicia que Él desea para nosotros. Lección 2. La justicia de Dios es imparcial y definitiva. A través del juicio de los amalequitas, vemos que la justicia de Dios no tiene favoritismos. Él no permite que el mal quede impune, sin importar quién lo comete o por qué razones. La violencia brutal de los amalequitas contra los israelitas, especialmente su ataque a los más débiles en Refidim, fue un crimen que Dios no toleró. La justicia de Dios es final y no se puede alterar por la misericordia humana ni por las justificaciones propias. Esto es un recordatorio de que vivimos bajo un Dios justo que siempre actúa según su voluntad perfecta y su justicia infalible. Lección 3. La obediencia a Dios es esencial para la prosperidad. A través de la historia de David, vemos lo que ocurre cuando un líder elige obedecer a Dios. David no solo buscó la dirección divina antes de embarcarse en la misión contra los amalequitas, sino que también confió completamente en las promesas de Dios. Al hacerlo, experimentó la victoria y la restauración. En contraste, la desobediencia de Saúl lo llevó a la pérdida y al rechazo.
Esta diferencia subraya la importancia de vivir en obediencia a las instrucciones de Dios. La obediencia no solo trae paz, sino también prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Lección 4. El mal no queda impune, pero la misericordia de Dios es grande. Aunque los amalecitas fueron destruidos como nación, esta historia también refleja la gran misericordia de Dios. A lo largo de los siglos, Él tuvo paciencia, esperando que el mal fuera confrontado. Incluso cuando la justicia parece tardar, Dios está trabajando detrás de las escenas, guiando a su pueblo y preparando el tiempo para que su voluntad se cumpla. Esta paciencia no es un signo de debilidad, sino de la profunda misericordia de un Dios que da a todos el tiempo para arrepentirse, pero que, eventualmente, trae justicia. Lección 5. La victoria final de Dios sobre el mal. Finalmente, la historia de los amalecitas nos recuerda que, al final, la victoria siempre es de Dios. A pesar de todas las dificultades, batallas y oposiciones que Israel enfrentó, y a pesar de los años de resistencia por parte de los amalecitas, el propósito de Dios prevaleció. Los amalecitas fueron derrotados y su memoria borrada. Esto es una promesa para todos los creyentes. El mal puede prevalecer por un tiempo, pero al final, Dios tiene la última palabra, y su victoria será completa y definitiva. En resumen, la historia de los amalecitas es más que un relato de antiguas batallas. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia divina, la importancia de la obediencia y la victoria final de Dios sobre el mal. Que al recordar esta historia, podamos aprender a vivir con fidelidad, obediencia y confianza en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Con eso, cerramos la historia de los amalecitas, pero las lecciones que nos deja siguen vivas y relevantes. Que nos inspire a caminar con integridad, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que su justicia y misericordia son perfectas.